Bueno, no, esta parte lo que queremos hacer es hablar un poco nos dio la palabra al inicio Mario, de la ley de emergencias geriátricos. Y bueno, antes que nada, lo que te quería preguntar, Juan, para que le cuentes también a los participantes de la capacitación, cómo surgió la idea de hacer esta ley y cuál es el objetivo de ella. Perfecto. En realidad, digamos, antes del coronavirus, ya cuando iniciamos nuestra gestión, nos habíamos encontrado con el problema de que teníamos un número, en realidad eran 2/3 de los geriátricos que estaban en funcionamiento sin estar habilitados. Los números concretos eran 977 geriátricos habilitados que estaban en funcionamiento y 1933 geriátricos que en teoría estaban en funcionamiento y no estaban habilitados. Entonces, eso era como, de por sí, no sabíamos lo que estaba ocurriendo ahí y empezamos a planificar, que algo habíamos contado en la primera charla, en la primera clase, una estrategia como para modificar esos números. Algo habíamos empezado a hacer en La Plata, donde fiscalizamos alrededor de 58 geriátricos, 28 de ellos no habilitados, y pudimos ver que algunos de esos que no estaban habilitados ya no existían, y los que sí, se iniciaron toda la parte administrativa, la parte como para que estuvieran dentro de lo que la reglamentación está sugiriendo. Eso lo hicimos en 1 mes y medio, hasta que surge el tema del coronavirus, lo de la pandemia, y lógicamente ahí todas las agendas quedaron postergadas y se inicia una agenda nueva que está todo relacionado con la pandemia. A nosotros nos quemaba esta situación de decir cómo podemos ir a un lugar que no está habilitado, que no es legal, y desde un ministerio no ir con un poder de cerrarlo, porque no era momento de clausurar, sino de ver cómo se podía ayudar, cómo se podía acompañar para que el cuidado, porque en realidad todo esto apunta a un cuidado de las personas mayores, digamos, a una protección. Y no era un momento, en plena pandemia, de empezar a cerrar geriátricos. Pero también es cierto que esos geriátricos no estaban dentro del marco legal, dentro de lo que las reglamentaciones indicaban, y el ministerio, como un ordenador de lo que es la legalidad en la parte sanitaria, tenía que tener alguna herramienta como para poder intervenir, pero sin por eso dar por aprobado de que la no habilitación era válida. Entonces surgió la necesidad de hacer esta ley, que es la 15.171, la cual nos daba un marco legal de poder intervenir en esta situación. Ese era el enfoque que tuvo la ley en sí. Está bien. Y bueno, contanos quiénes estuvieron interviniendo en armar el proyecto, qué pudimos aportar desde fiscalización, y bueno, el tema este de que ya está aprobada, que ya tiene un número, y qué es lo que faltaría ahora, en qué se está trabajando. Bueno,
En realidad intervienen distintas áreas del ministerio, desde la parte legal. El ministerio en este momento tiene una concepción muy interesante, que es realmente un trabajo en equipo. Si bien las distintas direcciones ordenan y van, digamos, generando sitios o lugares donde específicamente se trabaja en algo, pero no por eso no intervienen otras direcciones y otro tipo, digamos, es realmente un diálogo continuo y es muy interdisciplinario e de direcciones, digamos. Mucha gente aporta, desde fiscalización. Yo, digamos, tengo la suerte de estar dirigiendo ahí, pero me he encontrado con un equipo que tiene mucha experiencia, que tiene mucha conciencia de trabajo, y que realmente saben lo que se hace, lo que se ha hecho y lo que hay que hacer, lo cual facilita muchísimo dirigir a algo que sabe dirigirse por sí mismo. Entonces, entre todos empezamos a ver, digamos, cuáles eran los requisitos mínimos que tenía que tener esta ley, porque la idea era que en este marco vigente de una emergencia social, económica, productiva, como está indicado, cuáles eran los requisitos mínimos que tenía que tener un establecimiento que no estuviera habilitado, como para poder darle una habilitación condicional. La idea era, no vamos a cerrar geriátrico, pero sí tenemos que estar seguros de que había una dignidad garantizada mínima, y en función de la cual se podría dar una habilitación condicional. Junto con la experiencia que tiene todo el equipo que trabaja en fiscalización, se empezaron a trabajar en algunos puntos específicos, como por ejemplo, qué capacidad tiene que tener el geriátrico, cuántas camas puede haber en función de la necesidad del espacio físico del geriátrico y el distanciamiento que se requiere más en esta etapa de pandemia. Que era lo mínimo en cuanto a higiene que tenía que tener el establecimiento, como para asegurar al menos esa condición, que no, en momentos tan particulares, donde la higiene era, digamos, una de las herramientas de prevención más necesarias en la actualidad. El tema de la alimentación, qué cantidad de alimentos tienen que tener como mínimo una vez que alguien llegue a fiscalizar. Y otro tema que era muy importante, que también este equipo volcó en esta ley, era en función del recurso humano. El recurso humano, digamos, si bien por la ley 14.263 ya estaba, digamos, está establecido en función de qué cantidad de residentes tenga el establecimiento geriátrico y en qué condiciones digamos, de dependencia, que sea totalmente independiente, que tenga una dependencia parcial o total. Entonces, en función de eso está ya establecido qué cantidad de personal. Lo que nosotros pusimos, más allá de la cantidad, digamos, las funciones, la expertise mínima que tiene que tener ese personal, tenía que haber un director que tenga un título universitario relacionado con la salud, un médico,
una cantidad de mucamas y enfermeros. La cantidad lo especificaba, como recién aclaré, en función del número y el estado de las personas internadas, y bueno, el personal de limpieza. Después habían otro tipo digamos, de requisitos mínimos que volcamos en esta ley, que ya estaban relacionados con la función de estas personas. Por ejemplo, que la historia clínica estuviera actualizada al menos semanalmente, y que se notara, digamos, a través de la historia clínica, que había un seguimiento de estas personas. Después la parte también edilicia en cuanto a la construcción, digamos, no, un mínimo de que no hubiera riesgos de ninguna índole, incluso con el tipo de calefacción, que no fuera, digamos, no buscamos, siempre evitamos la calefacción a través de estufas eléctricas. Entonces, todo ese tipo, digamos, de requisitos mínimos como para poder llegar a habilitar condicionalmente estos geriátricos, fue lo que se buscó como para darle este marco. Y, por sobre todo, en este momento lo que también se buscaba era el cumplimiento de los protocolos. El equipo realmente se enfocó en este paquete mínimo de condiciones para poder habilitarlo, no cerrarlo, y acompañarlo con esta función preventiva y de cuidado que tiene el ministerio en sí. Bueno, justamente esto era lo que vos hablabas, que en resumen es las condiciones mínimas de seguridad, también, y la atención, que es el personal, la atención médica, y el tema de los alimentos. Bueno, también esto tiene que estar acompañado con el cumplimiento del protocolo, en este caso del coronavirus. ¿Y qué función o sea, todo eso es importante, qué función cumplirían los municipios dentro de, bueno, si bien ya vienen acompañando por la ley 14.263, a partir de esta ley de emergencia, ¿cuál sería la importancia del rol que van a cumplir los municipios? Bueno, en este tema en particular siempre hemos, digamos, tenido una función de coparticipación con los municipios. Por esto este curso de formación del recurso humano para formar fiscales municipales, pero para acompañarnos mutuamente, digamos. Y en esta ley, digamos, lo que pedimos a los municipios, y que muchos de ellos nos ayudaron, en cierta forma, como los municipios conocen más el terreno y están más en la parte local, ellos nos fueron marcando los geriátricos no habilitados que iban teniendo novedad. En algunos municipios fuimos con los inspectores municipales y pudimos llegar a fiscalizar en varios municipios. Lo que hicimos fue un empadronamiento y un relevamiento de cada uno de estos geriátricos. Y los municipios que recorrimos en este último tiempo estuvieron en Hurlingham, General Rodríguez, Ituzaingó, Moreno, Matanza, el municipio de Colón, donde ahí pudimos, todos los geriátricos que había, pudimos verlos. Se llegó a cerrar uno y el resto está en trámite de habilitación. También Almirante Brown, y
el municipio de General Pueyrredón, en realidad fue, este relevamiento lo hizo el municipio con, digamos, el seguimiento de las pautas que nosotros les íbamos fijando. La gran mayoría estaban en condiciones de una habilitación condicional, que lógicamente una vez que termine este momento este encuadre de crisis, de pandemia, bueno, se completarán y ya quedarán habilitados como corresponden, cumpliendo ciertos requisitos. Como somos conscientes que muchos de estos requisitos requieren una inversión y un gasto que muchas veces no está al alcance, dentro de la ley, de esta ley 15.171, se ofrecen y se está viendo de la forma ciertos subsidios para lo que dice fortalecimiento y desarrollo. Eso calculo que va a estar dado por el Ministerio de Desarrollo, porque también hay otros ministerios involucrados en este acompañamiento, y, y la idea, digamos, no es decir hay que hacer esto, sino decir hay que hacer esto y dar las herramientas para hacerlo. Entonces, el subsidio apunta en este sentido. Bueno, a ver, claro, por eso mismo es importante, como vos estabas hablando recién, del rol que cumplen los municipios, porque son quienes tienen la mayor cercanía con los establecimientos y son quienes también nos pueden orientar a ver la voluntad, digamos, de las personas a regularizarse, pueden hacer el seguimiento. Vos nombrás a Mar del Plata recién. Mar del Plata estuvo estuvo interviniendo en un par de geriátricos que no estaban habilitados, bueno, viendo cómo se podía solucionar la situación, viendo la buena voluntad de la gente, y lo que hemos tenido en este tiempo es como una respuesta más acelerada, que lo estamos notando, que por ahí establecimientos que estaban reacios a habilitar o regularizar, o bueno, están con este seguimiento que le están haciendo algunos municipios, estamos revirtiendo también como ese interés en los propietarios, digamos. La pregunta que me quedó pendiente que era, bueno, ahora se tiene que reglamentar la ley, se promulgó hace muy poquito. ¿Cuánto tiempo demorará eso? ¿En qué estado está del trabajo de la reglamentación? En realidad se está viendo si realmente hay una necesidad de reglamentarla, porque la urgencia, digamos, en cierta manera ya se está aplicando la ley, y la urgencia hace que se recorten todos los procesos administrativos. En este momento se está reviendo a ver si es realmente necesario esto, ¿no? Una cosita que me quedó colgada también, que la ley aclara, es que el municipio puede proponer la clausura de un geriátrico, pero es el ministerio el que hace el análisis y el que clausura, y el proceso de evacuación está a cargo del municipio. Eso, digamos, es necesario tenerlo en cuenta, porque a veces uno se puede mover, digamos, con ciertos impulsos, pero uno tiene que tener registrados
los siguientes pasos que su impulso va a dar. Y otra cosa que quería mencionar era que en General Pueyrredón, en Mar del Plata específicamente, están la Escuela de Medicina y los estudiantes de la Escuela de Medicina junto con los docentes están colaborando en este tipo de relevamiento con los establecimientos geriátricos. Incluso, según me informaron, han hecho cursos y nos han pedido al Ministerio cierto asesoramiento a los dueños de los geriátricos, o sea, las personas que trabajan en los geriátricos. Así que bueno, vemos cómo todo esto, digamos, distintas instituciones, municipios, universidades, se juntan, se suman al ministerio como para fortalecer estas líneas, estas acciones preventivas y de acompañamiento de una población extremadamente vulnerable, ¿no? Bueno, lo que vos decías, esto del involucramiento de los municipios, de las universidades, de otros ministerios, de otras dependencias, como es la importancia de hacer un trabajo en conjunto, interdisciplinario, o desde distintas organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, como para poder llevar de la mejor forma posible este proceso de regularización, no solo para, o sea, pensando en la pandemia que estamos viviendo, pero también a futuro, ¿verdad? Correcto, exactamente. Sí, yo tengo la idea que el virus en sí nos ha venido a mostrar todo tipo de población vulnerable y todo tipo eh, de población donde la sociedad en sí estaba mirando para otro lado, ¿no? Yo digo siempre que estábamos programados en modo hipócrita, donde no importaba qué pasara en las cárceles, en los geriátricos, en las villas, todo eso no formaba parte de lo que la sociedad enfocaba. Y el virus nos ha venido a mostrar, bueno, está pasando esto, ¿por qué? Digamos, es un momento especial para reflexionar, digamos, por qué son estas las poblaciones vulnerables, qué las hace vulnerables y qué medidas nosotros como sociedad tenemos que tomar para evitar ese tipo de cosas. A mí yo siempre comento que lo moral es lo que está normalmente, lo moralmente aceptado, forma parte de la normalidad. Ahora, lo que cambia lo moral es la reflexión. Y una vez que uno reflexiona, es ahí donde aparece la ética. Creo que es un momento fundamental para reflexionar y para ver las conductas éticas que tenemos que tomar para que no existan poblaciones vulnerables. A mí me llama la atención, digamos, yo soy bioquímico de profesión y tengo siempre en mi cabeza esta cuestión de lo microscópico y lo social, ¿no? Es decir, desde lo mínimo a lo máximo que puede convivir con el ser humano. Y me llama la atención esto casualmente, que un puñado de moléculas que son un virus, es decir, un virus es una serie de proteínas, de material genético y un poquito de lípidos que arman un paquetito chiquito, y sin embargo nos está mostrando ese puñadito de moléculas lo que está ocurriendo en una sociedad, digamos. Y lo está haciendo en todo el mundo en el mismo momento, con lo cual no podemos ahora hacernos los distraídos, no tenemos excusa como para no reflexionar, no tenemos excusa como para no, no aplicar un comportamiento ético que modifique lo moralmente aceptado hasta el momento.
Bueno, y yo creo que quedó bastante explicado el tema de la ley, después lo vamos a estar subiendo en la plataforma para que la lean. Igual muchos municipios ya la tienen, la han estado leyendo, han estado haciendo consultas, creo que quedaron bastante respondido todo lo que nos venían preguntando en privado en estos días. Pero también además de esto estamos pensando abrir otras capacitaciones, abrir otros trabajos paralelos en relación a, bueno, a esto de los geriátricos y el buen funcionamiento